Jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, puso en marcha las plantas de bombeo Cherokees y potabilizadora Xotepingo 4C, que permitirán enviar más agua y de mejor calidad a más de 400,000 habitantes de Iztapalapa y de Coyoacán. El mandatario capitalino estuvo acompañado por el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete. El titular de SACMEX detalló los servicios en las mejoras. Esta planta tiene la ventaja de que con un control muy preciso sobre presiones podemos levantar el agua a cerca de 100 metros para poder mandar el agua sobre todas las partes más lejanas de Iztapalapa, que es una planta de bombeo Quetzalcóatl, y de ahí al tanque Jaltepec y también al tanque Cerro La Estrella. Y hay otro grupo de bombas que tienen menor presión porque está más cerca y está menos alto, que es para llevar el agua a la zona de los Culhuacanes. Esto lo que evita es que se tengan que realizar operaciones a través de horarios y a través de acciones manuales. Aquí todo está perfectamente controlado desde este punto a través de las bombas que tienen un sistema de control muy eficiente. Y como estamos a seguir dando otras, obviamente lo único que queremos es dejar en marcha las obras que son positivas, cerrar la administración y que cuando llegue la doctora Claudia, su equipo de trabajo, encuentre las mejores condiciones posibles.